Hoy vamos a analizar, a buscar contexto de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo y lo hacemos con Javier Jiménez Olmos, experto en paz y seguridad internacional. Javier, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, la última hora que nos llega de hace unos minutos, la agencia Reuters está contando que parece que hay un alto el fuego pactado entre Estados Unidos, Egipto e Israel precisamente para esa evacuación, esa salida necesaria, como decíamos, para evitar todavía un drama aún mayor, ¿no? Sí, pero las noticias que yo tengo hasta venir aquí es que seguían bombardeando. Cuando se hacen estos bombardeos, la precisión, por más que nos quieran vender que es terapéutica, no es cierto. Son poblaciones muy habitadas y los misiles caen, destruyen edificios. No sé si los objetivos que tienen de Hamás u otros objetivos militares se cumplen, pero afectan muchísimo a la población civil. Además, esta huida forzada hacia el sur pues está provocando un desastre humanitario que todos los medios de comunicación están diciendo, y creo que es el presidente Biden ha comentado en las últimas declaraciones que es un error invadir Gaza. Yo me atrevo a corregir al presidente de Estados Unidos modestamente y decir, no solamente es un error, es una clara vulneración del derecho internacional y de los derechos humanos. Hemos visto precisamente en las últimas horas, en los últimos días, ¿no?, cómo las posiciones, incluso las declaraciones de distintos dirigentes se van modulando en base a lo que va ocurriendo. Lo cierto es que todo el mundo está pendiente del paso que vaya a dar el gobierno israelí, que lleva pues poniendo sobre aviso de que en las próximas horas, en los próximos días, va a iniciar esa ofensiva. ¿Qué va a pasar y cuándo? ¿Se espera un horizonte temporal corto? Carlos, yo creo que usted ha sido políticamente correcto al decir que ha ido avisando, ha amenazado. Es una amenaza a una comunidad entera. No toda Palestina, no toda Gaza, ni todos los palestinos pertenecen al grupo Hamás. No todos los palestinos están de acuerdo con la forma de realizar la política o la guerra o el terrorismo de Hamás. Entonces lo que están haciendo es claramente una vulneración de los derechos humanos. Yo quiero decir una cosa porque en su presentación me ha dicho que soy experto. Bueno, en realidad soy doctor en paz. A mí me gusta, no por pedantería, sino porque se valoren las titulaciones. Doctor en paz y seguridad internacional. Pero además soy miembro del Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza. Y nosotros, desde la Investigación para la Paz, lo que hacemos siempre es estudiar las causas de los conflictos. No justificamos nada, no buscamos ni siquiera responsables. Intentamos llegar a las causas de los conflictos. Y este conflicto se llega porque han pasado muchos años de claras vulneraciones, entre otras cosas, del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a través de resoluciones que abogan por la creación de dos estados. Y no solamente no se ha cumplido eso, sino que lo que se suponía que era el Estado palestino se ha ido reduciendo siempre a la mínima expresión. Y eso es una clara vulneración. En esas vulneraciones en las que se está refiriendo, ¿no? Hay una vulneración porque no se está atendiendo las necesidades de Palestina y también se está mirando hacia otro lado con respecto a la actitud de Israel, que lleva unos cuantos años ya, ¿no?, manteniendo esa actitud. Claro, es que hay que ponerse. Yo lo escribí hace tiempo ya, con ocasión de otra guerra que hubo en el 2014, que cuando una población, de la mayoría de ellos son jóvenes, se vive desde que nacen prácticamente en la opresión, en la represión, y reducidos a un mínimo espacio. Recordemos que la franja de Gaza es una franja de 40 por 10 kilómetros, donde hay una población de casi 2,5 millones de habitantes, ¿no? El censo no se sabe muy bien. Entonces, y viven continuamente en situación de vulnerabilidades de todo tipo: agua, electricidad, alimentos, medicinas. Entonces, ¿qué se puede esperar de esto? Y vuelvo a repetir, no se está justificando nada, sino se está analizando las causas. Si no vemos las causas, no podemos comprender lo que sucede. La violencia estructural conduce a más violencia. Violencia que es un círculo que se retroalimenta por ambas partes. Y hay que ser compasivos, ponerse, por supuesto, también la situación de los israelíes, que son atacados por un grupo Hamás, que es un grupo terrorista, calificado de terrorista. Habría que hablar de la definición de lo que es terrorismo. Las Naciones Unidas no definen lo que es el terrorismo, y lo pongo por un ejemplo que lo va a entender todo el mundo. En la Segunda Guerra Mundial, la resistencia para los franceses y para el mundo libre eran unos héroes, para los nazis eran unos terroristas. Quiero decir que el grupo Hamás está definido como terrorista, y de hecho lo que cometió el otro día
es un acto terrorista sin paliativos. Pero eso no justifica que un Estado que se dice que es democrático utilice el castigo colectivo, con el pretexto de acabar con Hamás. Insisto en lo que dije al principio, no todos los palestinos son Hamás. No hay derecho a que la comunidad internacional, parte de la comunidad internacional, por ejemplo, la señora Ursula von der Leyen, ha tenido que rectificar de alguna manera, porque, claro, dice, sí, Israel tiene el derecho a defenderse, eso lo compartimos todo, pero ¿hasta qué punto? Pongamos otro ejemplo, imaginémonos en los tiempos duros de ETA aquí. ¿Qué hubiéramos pensado la opinión pública si hubiéramos bombardeado con F-18 un pueblo del País Vasco porque había terroristas? O que les hubiéramos aislado, dejarles sin agua, sin alimentos, sin medicinas. Hay que reflexionar sobre esto. Ahora vamos a profundizar en el componente geopolítico, pero vamos a ese contexto del que hablábamos, porque este conflicto no es nuevo. Lo cierto es que ha vuelto al foco internacional tras esos ataques de Hamás del pasado 7 de octubre. Vamos a repasar algunas de las claves del enfrentamiento entre israelitas y palestinos. Blanca. Sí, un breve repaso histórico que nos lleva a remontarnos al final de la Primera Guerra Mundial, cuando Palestina queda bajo el mandato británico. Ya entonces aparece la idea de crear un hogar nacional judío. Saltamos hasta 1947. Es este primer mapa que ven. Tras la Segunda Guerra Mundial, la ONU decidió dividir Palestina en dos estados independientes. Lo verán marcado azul, el Estado hebreo, y verde, el Estado árabe. Jerusalén, considerada por ambas culturas y también por la cristiana un lugar sagrado, quedaría bajo administración de la ONU y ahí queda marcado en rojo. En 1948, Israel declara su independencia y anexiona más territorios de los que había marcado esa repartición. Gaza se mantiene en manos de Egipto. La expansión de Israel provocó un gran éxodo de palestinos que se refugiaron tanto en Gaza como en Cisjordania como en algunos de los países vecinos. 1967, la Guerra de los 6 días entre Israel y los estados árabes reconfigura de nuevo el mapa. Israel ocupa Gaza y Cisjordania y también anexiona Jerusalén Oriental, incluida la Ciudad Vieja. En este periodo tiene lugar la primera intifada y se crea el grupo Hamás. Los enfrentamientos en la zona continúan. La década de los 90 está marcada por las negociaciones que nos llevan a nuestro último mapa, con la retirada de Israel de la Franja de Gaza y de parte de Cisjordania, aunque como vemos sigue habiendo bastantes asentamientos palestinos. Está bajo la Autoridad Nacional Palestina. ¿Cómo queda entonces la Franja de Gaza? Bueno, pues como les decíamos, Israel se retira en 2005 y comienza a fraguarse el poder de Hamás, que un año más tarde ganaría las elecciones y desde 2007 gobierna en la zona. Desde entonces no se han vuelto a repetir elecciones. Y algunos de los datos que recordaba nuestro invitado: Gaza es uno de los territorios más densamente poblados del mundo, con más de 2 millones de personas hacinadas en 360 kilómetros cuadrados. Y otro dato relevante que también nos recordaban es que el 40% de la población son niños, son menores de 14 años. Gracias, Blanca. Bueno, ahí están los datos y lo que ha ido ocurriendo, ¿no?, en los últimos años, especialmente con respecto a la posición de Israel. Por eso ahora nos preguntamos qué es lo que quiere Israel, ¿no?, a raíz de este conflicto, y si vamos a tener que añadir un nuevo mapa, ¿no?, a partir de 2023. Claro, uno puede sospechar que detrás de todo esto está también que Israel quiere seguir expansionándose con el pretexto legítimo de defenderse, ¿no? Pero sigue expansionándose e incumpliendo las resoluciones de Naciones Unidas, una resolución que ya viene desde los años 60. ¿Qué ocurre ahora mismo? Los palestinos ahora mismo están divididos también, desgraciadamente para ellos están divididos. Por una parte está la Autoridad Nacional Palestina, que está reconocida internacionalmente, con Muhammad Abbas al frente, y que tiene su sede en Cisjordania. Este grupo sí que decidió utilizar la vía política para hablar con Israel. Incluso ha reconocido el Estado de Israel. Y por otra parte está Hamás, desde el 2006, que ganó las elecciones y expulsó de alguna manera al Fatah, grupo más moderado, de Gaza. ¿Qué ocurre ahora mismo? Pues que están enfrentados también.
entre ellos, porque el grupo Hamás, que es el que predomina en Gaza, pues no reconoce al Estado de Israel y está por, eso sí, lo que quiere junto con los palestinos de Cisjordania, volver a las fronteras del 67, que ya es ceder, o sea, pero ni por esas están el Estado de Israel. ¿Y en qué situación o en qué posición queda la Autoridad Nacional Palestina en este momento? ¿Se debilita o sigue teniendo autoridad para poder mediar entre ambas partes? Las percepciones que recogemos de fuentes abiertas es que la Autoridad Palestina está ya desprestigiada porque muchos de los palestinos, y no solamente palestinos, sino del mundo árabe en general, consideran que ha sido demasiado benigna con el Estado de Israel. Y jamás uno de los argumentos que utiliza es, dice, si por la vía diplomática no se consigue nada, pues nosotros vamos a utilizar la vía dura, en este caso el terrorismo. ¿Qué ocurre? Puede ocurrir que en el futuro, o sea, una de las cosas que quieren los israelíes también posiblemente, es que si entran en Gaza y acaban con Hamás, se pusiera de nuevo Al-Fatah, el grupo Al-Fatah de la Autoridad Nacional Palestina, y fuera más sencillo llevarse bien con ellos. Esto entra siempre dentro de una utopía que no sabemos. Yo, si me permite, sí. Aquí hay actores exteriores muy importantes, no solamente Irán, que siempre echamos la culpa de todo Irán, está también Estados Unidos. Yo aquí quiero ser un poco, a lo mejor no muy políticamente correcto, pero claro, cuando Estados Unidos lo único que hace es seguir enviando armas y armamento, en vez de enviar más diplomacia a Israel, pues lo único que podemos esperar es que por la otra parte pues también se les envíen armas. Es que si se está en una guerra no podemos esperar que a unos les den todo y a otros nada. Entonces aquí lo que habría que cortar, sobre todo Estados Unidos muy responsable, y es obligar a que de una vez el Estado de Israel cumpla las resoluciones de Naciones Unidas y se sienten para la creación del Estado palestino. ¿Con las fronteras del 67? Bueno, eso sería lo ideal, pero a lo mejor podrían aceptar incluso menos. Ese envío de armas y también las posiciones a las que hacíamos referencia, ¿no?, de una parte de la comunidad internacional, en cierto modo es darle una carta blanca a Netanyahu, claro, para que siga adelante. Claro, es que ese es el asunto, pero es que esto lleva ocurriendo desde hace muchos años. O sea, lo que no podemos... podemos decir que Hamás es un actor terrorista, es cierto. Si vamos a una definición de terrorismo no consensuada, todos comprendemos que realiza actos terroristas. Pero los estados también practican el terrorismo de Estado, no lo olvidemos. Y entonces habría que preguntarse si Israel durante muchos años no ha estado practicando ese terrorismo de Estado. ¿O no es terrorismo de Estado amenazar a una población de 2,5 millones y decirle que se vayan todos al sur y darle 24 horas, ahora ampliado, de plazo? ¿Eso no es terrorismo de Estado? Pregunto, ¿eh? ¿Qué se puede esperar de Israel de los próximos días? Porque es cierto que estamos hablando, ¿no?, de ese plan que tiene pensado para los próximos días. Lo cierto es que Israel, si nos fijamos en su situación política, económica, social, lleva unos meses también de protestas, ¿no?, entre su población, la última más reciente por esa polémica reforma del sistema judicial, que ahí también hay una explicación, ¿no?, el cisma, el ambiente que hay en el propio país. Antes, cuando he dicho que no todos los palestinos son Hamás, no todos los israelitas, no todos los judíos son Netanyahu y el ala más conservadora, el Likud. Por lo tanto, aquí no se puede generalizar. Hay muchos israelitas que también sufren las consecuencias de ese terrorismo, que no solamente no son culpables, sino que no están de acuerdo con la política que lleva su gobierno con los palestinos y con otros. Entonces, no cabe duda que en este momento de incertidumbre que había en Israel y de protestas, que lo hemos visto todos, pues han contribuido también a que jamás pensara que estaban debilitados y que era el momento. El momento ha llegado por muchas razones, entre otras cosas posiblemente por el hastío de tantos años de represión y de aislamiento, pero también porque el gobierno israelí se había radicalizado muchísimo más. Esto es una cosa a tener en cuenta y que debemos aprender en el contexto internacional. Estas radicalizaciones involucionistas de muchos estados conducen a propiciar
que la violencia salga a la luz. No solamente la violencia verbal, que es el primer paso para la violencia física. En el Estado de Israel, como está ocurriendo en algunos otros estados, pues hay grupos que tienen tendencias muy agresivas y siempre las utilizan contra los demás. Claro, diga, Carlos. Le iba a preguntar porque ha mencionado a Irán, ¿no? Se habla de que está detrás, de que está prestando apoyo a Hamas, pero dentro de este contexto internacional de la geopolítica se ha hablado también en los últimos días de ese acercamiento con Arabia Saudí que podría haber preocupado, ¿no? Porque es una zona, bueno, pues que las relaciones se van recomponiendo y ahí también hay parte de la explicación. Bien, la vía diplomática estaba en estos acuerdos de Abraham, en los que algunos países árabes iban a entablar relaciones con Marruecos, con Israel, y con Marruecos precisamente es uno de ellos, y estamos viendo que Marruecos, su gobierno, su rey y su gobierno sí que entablan relaciones con Israel. Pero ojo lo que piensan los marroquíes, porque lo estamos viendo, los marroquíes no están muy de acuerdo con esa defensa del Estado de Israel. Arabia Saudí es primordial en la zona y es el gran rival de Irán. Voy a recordar a los telespectadores que los países árabes son una cosa y Irán es otra. Irán no es árabe, Irán es persa y es una rama de la religión del Islam que es el chiismo, enfrentada con el sunismo. Pero aparte de esos enfrentamientos religiosos está el principal enfrentamiento, que es el geopolítico. Arabia quiere ser predominante en la zona y Teherán también, y Irán también. Entonces hay un enfrentamiento. Los acuerdos de Abraham hacían de que Arabia Saudí, de alguna manera, iba a entablar relaciones con Israel. Esto lo va a dinamitar todo, porque vuelvo a repetir, por mucho que los dirigentes árabes de los países árabes quieran llevar una política, luego tienen a la mayoría de su población suní que defiende la causa palestina. Vuelvo a decir, la causa palestina, no la causa de Hamas. La causa palestina. Y muy brevemente, antes de terminar, porque ya nos quedamos sin tiempo, pero no hay que descuidar tampoco lo que pueda pasar en el Líbano. Hemos visto precisamente ese ataque a ese edificio de la ONU, actualmente bajo mando español. No ha habido heridos, pero hay que fijarse también en esa zona. Claro, calculamos y puede ser que Hezbollah, que es el grupo que no es suní, es chií, más dependiente de Irán, quizá esté esperando que haya un movimiento ya de las tropas israelíes para entrar en Gaza, para ellos hacer un ataque mucho mayor. Porque claro, las tropas de Israel estarán más distraídas en el frente sur. Ellos, de alguna manera, estarán esperando para hacer esos ataques y amenazando también. Luego, Israel se puede encontrar entre dos frentes. Ya no quiero pensar en caso de que interviniera Siria, ni mucho menos Jordania, ni mucho menos Egipto. O sea, eso es un polvorín. Vuelvo a repetir que es un polvorín y que se está llevando por parte de la comunidad internacional, la Unión Europea, ahora sus dirigentes están dando marcha atrás, apoyo a Israel y apoyo a todos los países que sufren el terrorismo. Nosotros lo hemos sufrido, pero eso no quiere decir que se vulneren los derechos humanos y que se actúe contra las leyes de la guerra. Vamos a ver qué pasa en los próximos días y en las próximas semanas. Javier Jiménez Olmos, gracias por este análisis, por haber estado hoy en Buenos Días, Aragón. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos a ir como cada mañana en este punto hasta